Bueno, ¿cómo les va? Tenemos otra oportunidad de encontrarnos a través de esta vía, que es la grabación de las clases. La clase que corresponde esta semana es desarrollo del sistema nervioso central principalmente. Como tienen compartido en el ABP, y como vamos a ver ahora en la presentación, esperamos alcanzar los objetivos deseados. Sí es importante hacer una aclaración en cuanto a la bibliografía. Nosotros cuando hemos compartido el compendio, hemos sumado un capítulo del libro de Cardinali, ¿sí? Que es un capítulo acerca de cronobiología y fisiología del sueño. Ese capítulo, la única parte que de alguna manera puede llegar a ser relevante a los fines de los contenidos de esta clase, es los primeros apartados del capítulo en el que se habla de la estructura de la corteza cerebral. Esto lo quiero aclarar para que no surjan, digamos, dudas acerca de por qué está incluido este capítulo. Es más, digamos, si quieren pasarlo por alto, tranquilamente con los 2 capítulos del libro de Purves se puede abordar, digamos, esta clase. Más el material, digamos, de la presentación, lo que podamos compartir ahora en esta grabación. Procedemos entonces a compartir la presentación. Entonces, como yo les decía, la clase de hoy corresponde a desarrollo del sistema nervioso, y la idea es que nosotros podamos abordar conceptos acerca de lo que es la complejidad de este desarrollo autogénico, ¿sí? Durante esta primera fase, cuáles son estas fases del desarrollo neural, de alguna manera conocer y profundizar un poquito el origen de la formación de las subdivisiones encefálicas principales, que ustedes algo deben haber visto en la clase pasada, y a su vez también la construcción de circuitos neurales. Porque, bueno, una vez que se generan estas estructuras nerviosas, ustedes saben que es necesario que se establezca comunicación entre las mismas. Entonces, para ver más o menos un poquito algunos de los mecanismos a través de los cuales se establecen estos circuitos. Primero, para repasar, ustedes ya han visto la clase pasada, los distintos planos, ¿sí? En los que se puede, digamos, dividir la estructura corporal y a su vez también entonces la estructura cerebral, y eso nos sirve para poder fijar criterios si nosotros estamos hablando, digamos, desde una posición ventral o dorsal, de una posición medial o lateral, y también lo que han podido ver es que hay distintos planos y hay distintos tipos de vista, ¿sí? Que nosotros podemos hacer del sistema nervioso, y que a su vez estos son diferentes, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un animal, ¿sí? Que está, digamos, que su eje de simetría es en una disposición, digamos, de 4 patas, o bien el eje de simetría que está determinado, por ejemplo, en un organismo como nosotros, que estamos erguidos, ¿sí? En una posición erguida. Entonces esto va a generar determinadas particularidades que principalmente se van a demarcar cuando nosotros hacemos el análisis, ¿sí? Y la ubicación en el espacio de determinadas estructuras cerebrales. Sabemos que este eje de simetría de alguna forma se inclina, ¿sí? Por esto de la posición erguida en el humano. Por eso cambia un poquito la distribución, ¿sí? de las ubicaciones en relación a lo que es, digamos, a nivel del sistema nervioso central y lo que es a nivel de médula espinal, ¿sí? Es decir, que el neuroeje, de alguna manera, sufre una inclinación. Eso nada más que como para poder recordar
y repasar a partir de lo que fue la clase, digamos, que han tenido la semana pasada con Adrián. En relación específicamente a lo que es el desarrollo del sistema nervioso central, es importante tener en cuenta que hay 3 elementos, ¿sí?, que son, que es necesario que nosotros destaquemos y que nosotros pongamos foco, y que son, por un lado, la gran complejidad, ¿sí?, que tiene este proceso. Después vamos a tratar de ver algunas consecuencias, ¿sí?, que pueden estar ocasionadas por alguna anomalía digamos, en el funcionamiento de de alguna manera tan, eh, tan específica o tan equilibrada forma de que se tienen que ir dando estos procesos, que pueden generar anormalidades en el desarrollo. Y también, y por último, el rol de la experiencia, ¿sí?, en dicho desarrollo. Este punto lo vamos a analizar en clases subsiguientes. Ustedes ya también, a partir de conocimientos previos, particularmente de biología, saben que, bueno, el origen, ¿sí?, de todo este proceso se da al momento de la fecundación, es decir, la unión de las células sexuales. A partir de esa fusión, ¿sí?, ustedes saben que empieza, digamos, toda una serie de procesos de proliferación, ¿sí?, es decir, de desarrollo de ese embrión, que tiene distintas instancias, ¿sí? La instancia, digamos, ¿cuándo comienza? ¿A partir de cuándo comienza el desarrollo del sistema nervioso? Es a partir de lo que es la inducción de la placa neural, que eso ocurre aproximadamente entre la tercera y la cuarta semana de la gestación humana. Es importante tener en cuenta que ustedes se acordarán que el embrión se forma el cigoto, que sería esta célula germinal, y que a partir de allí empieza sucesivamente una serie de divisiones celulares en las que se va pasando por distintos estadios, ¿sí? Primero se pasa a un estadio de mórula, ¿sí? Posteriormente ese estadio alcanza, digamos, un estadio de blástula, en el que ya se observa, digamos, una cavidad, ¿sí? Que esta cavidad de alguna manera es la luz de un tubo, ¿sí? Porque el embrión también sufre determinado alargamiento, y después, a través de procesos también de migración de estas células que también van desarrollándose, surge un embrión, ¿sí?, de 3 capas, y en esta fase se lo denomina gástrula. Es decir, que a esta altura del desarrollo, entre la tercera o cuarta semana gestacional, nosotros tenemos un embrión en estadio de gástrula, y es cuando comienza, digamos, el proceso de neurulación que se denomina, que es el de desarrollo del sistema nervioso. Una vez que, ya vamos a ver cómo se da este proceso, pero una vez que se induce, digamos, la placa neural, que sería como la primera instancia de generación de este sistema nervioso, surge un periodo de altísima proliferación, es decir, de división celular, ¿sí?, que es la que de alguna manera lleva a que se generen todas las células que van a conformar este sistema nervioso central. Esto es aproximadamente entre la 8ª y la 25ª semana gestacional. Después también existe un proceso, un mecanismo de migración, es decir, que estas células que se están dividiendo es necesario que se trasladen y que ocupen, ¿sí?, lugares específicos donde van a diferenciarse y cumplir determinada función, y a su vez también de agrupamiento y reconocimiento, de tal manera de que, bueno, de que células que van a cumplir funciones similares, de alguna manera se ubiquen en un mismo lugar. Esto es entre la 8ª y la 34ª semana gestacional. Ustedes pueden ver que hay procesos, digamos, que se superponen, ¿sí? Nosotros necesitamos separarlos para poder estudiarlos y analizarlos, pero son procesos que muchas veces se dan en simultáneo, es decir, que se vayan generando o que
vayan proliferando neuronas o células, perdón, y que a su vez, a medida que van generándose, se van, digamos, como ubicando a través de procesos de migración en otras regiones, ¿sí? Y también es necesario que se dé el crecimiento axonal y la formación sináptica, ¿sí? Es decir, esto incluso abarca periodos posteriores al nacimiento, ¿sí? Y ya vamos a ver que son las etapas en las que, bueno, ya estas células están de alguna manera diferenciadas, ubicadas en una región en particular, y es necesario que, bueno, que establezcan conexiones específicas, ¿sí? De acuerdo al lugar que ocupan y la función que van a ejercer. Y por último también se da un proceso de muerte celular, ¿sí? Y digamos, como una selección de cuáles son específicamente las conexiones que se van a mantener, ¿sí? Y una nueva disposición sináptica. Entonces, lo que habíamos dicho es que la inducción, digamos, de la placa neural, que sería como la fase inicial de este proceso de neurulación, se da cuando nosotros tenemos un embrión en estadio de gástrula, ¿sí? Un embrión en estadio de gástrula, ustedes saben que es posible identificar tres capas germinales, ¿sí? Estas capas germinales se denominan ectodermo, a la capa germinal más externa, mesodermo y endodermo. El endodermo sería la capa que de alguna manera rodea la luz del tubo, ¿sí? Que recorre a lo largo de todo el embrión. El mesodermo, ustedes saben también, porque lo han visto en biología, que todo lo que es el origen, en su gran mayoría, del sistema nervioso central, es a partir germinal, ¿sí? Del ectodermo. A su vez también es importante tener en cuenta que el mesodermo, ¿sí? Es una capa que sirve de organizadora, ¿sí? Al desarrollo del sistema nervioso central a partir del ectodermo. Porque a su vez también ustedes saben que a partir de esta capa germinal ectodérmica se origina todo lo que es sistema nervioso central y la epidermis, ¿sí? El tegumento, digamos, todo lo que es la cubierta del cuerpo. Entonces es necesario que a partir de esta capa de células haya una inducción o una regulación por parte de algún otro tipo de señal que indique que algunas de estas células van a originar sistema nervioso central y otras de estas células van a originar epidermis. Esto está de alguna manera regulado por esta capa germinal, que es el mesodermo, que se la denomina como la organizadora, ¿sí? De la inducción de la placa neural, porque libera sustancias químicas, ¿sí? Moléculas, proteínas, que inducen el desarrollo de esta placa. O bien inhiben determinados tipos de proteínas que suprimen el desarrollo neural, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante, que hay algunas proteínas, por ejemplo, las proteínas morfogénicas del hueso, ¿sí? Es un tipo de proteína inductora, digamos, molécula inductora, que de alguna manera, si funciona, si se activa, eso va a regular que las células ectodérmicas formen parte del epidermis. Sin embargo, el mesodermo lo que hace es, por ejemplo, silenciar la actividad de estas sustancias, cosa de que las células en esa área, digamos, no pasen a ser epidermis, ¿se entiende? Bueno, esperemos que sí. Es importante tener en cuenta que en esta fase, ¿sí? Las primeras células del embrión se denominan plenipotenciales, es decir, que son capaces de convertirse, ¿sí? En cualquier tipo de célula. Ustedes recuerdan también que en términos de material genético, ¿sí? Una vez que se produce la combinación de, digamos, el material genético que proviene del espermatozoide y el material genético que proviene del óvulo, ¿sí?
todas las células que comienzan a dividirse por mitosis, ¿sí? Genéticamente son iguales, ¿sí? Y durante estas primeras fases iniciales se denominan que son plenipotenciales. Luego que las células embrionarias correspondientes al tubo neural se caracterizan, ¿sí? Porque, bueno, ya tienen cierto nivel de, digamos, de diferenciación, y eso lo da, digamos, la acción del mesodermo. Son células pluripotenciales porque tienen la capacidad de, digamos, de generar cualquier tipo de célula nerviosa, pero ya tienen cierto nivel de diferenciación. Y en esta fase se llaman células pluripotenciales. Después también vamos a ver que con el desarrollo de estas células madres, ¿sí? Pueden dar origen, digamos, a células correspondientes a la glía o células neurales o propiamente neuronas, ¿sí? Y esto también define su capacidad, ¿sí? Para regenerarse y convertirse en distintos tipos de células maduras. Bueno, ya un poquito adentrándonos en lo que sería el proceso de neurulación del embrión propiamente dicha, nosotros tenemos en este diagrama que está en el libro, ¿sí? Un embrión en distintos estadios. Nosotros podemos identificar, ¿sí? Las tres capas germinales, ¿sí? El ectodermo en azul, el mesodermo, ¿sí? Y el endodermo hacia la región más interior. En este embrión, ¿sí? La acción de unas células que son mesodérmicas, que van a conformar esto que se denomina la notocorda, ¿sí? Es una región del mesodermo que de alguna manera va a regular, ¿sí? Que las células ectodérmicas por encima de esta estructura mesodérmica se diferencian y comienzan a formar, y ustedes lo van a ver que comienza en lo que es, digamos, la región medial, digamos, no región medial, sino, perdón, la región media del embrión, comienzan a formar esto que se llama placa neural. Es decir, que serían las primeras células ectodérmicas que empiezan a diferenciarse para conformar, ¿sí?, los orígenes del sistema nervioso central. Esta línea, digamos, o esta diferenciación, ¿sí?, que se da en la región media del embrión, va a recorrer, digamos, hacia posterior y hacia anterior de lo que es el embrión. Y la notocorda también es importante tener en cuenta que es la que se denomina, la que va a establecer el eje de simetría, ¿sí? Es decir, que va a determinar lo que es hacia anterior o posterior del embrión. Y a lo largo de la regulación de esa notocorda es que se va a dar se va a conformar esta placa neural, que a su vez se va a producir como una invaginación, es decir, como una, digamos, se genera como una entrada, ¿sí? Y se va como a formar una especie de surco, que se va a llamar surco neural, y que los extremos de este surco son las que se van a denominar las crestas neurales, ¿sí? Hacia anterior y hacia posterior, ¿sí?, a medida que va avanzando el desarrollo de este sistema nervioso central primitivo, estas crestas neurales, ¿sí?, una vez que se produce la invaginación, estas crestas neurales van a seguir, digamos, toda una secuencia de plegamiento hasta, digamos, unirse en el extremo dorsal. Y en este momento es que nosotros tenemos la conformación de un tubo, es decir, un tubo que tiene una luz en su interior, ¿sí? Esto es lo que se va a llamar entonces el tubo neural. Y a su vez entonces, por encima del tubo neural van a quedar, digamos,
unas células, que ya son células nerviosas, que se llaman placa del techo, hacia ventral, otras células nerviosas que conforman este tubo, que son la placa del piso, y a su vez, las células, digamos, de lo que eran las, digamos, que también son células nerviosas, que son células de la cresta neural. Y acá también vemos que se ve la notocorda, ¿sí? En esta fase de los 22 días, y cómo, digamos, este tubo también, digamos, el cerramiento del tubo neural se origina en la región media del embrión y a partir de allí sigue su curso hacia anterior, ¿sí? Y se va a producir el plegamiento y el cierre del tubo neural anterior, y a su vez se va a producir hacia posterior. Esto es importante tener en cuenta que ya a partir de esta fase, nosotros podemos reconocer, digamos, espacialmente estas distintas disposiciones del, del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces acá ya no va a dar lo mismo y, digamos, todo lo que es la parte del encéfalo, ¿sí? Se va a originar a partir de lo que es, a partir de lo que es el plegamiento neural anterior, y hacia caudal, digamos, o hacia posterior, se va a originar todo lo que es la médula espinal. A su vez también, bueno, esta es una fase ya más avanzada, 24 días, ¿sí? En las que vemos también, digamos, cómo las células de la cresta neural después van a terminar diferenciándose, por ejemplo, en algunos ganglios, ¿sí? Como ganglios sensitivos. En esta placa, entonces, lo que nosotros vemos son dos fases, ¿sí? Una fase más temprana, en la que tenemos las células de la cresta neural. Acá se está formando el tubo, tenemos la notocorda, y lo que sí podemos ver es que se identifican, ¿sí? Ciertas células de la placa del piso que tienen propiedades diferentes a lo que son las células de la placa del techo, y a su vez, ¿sí? Se producen estos procesos de migración, que son células de la cresta neural, ¿sí? Que se establecen, digamos, entre lo que es el límite, entre lo que son las células del ectodermo que va a producir, digamos, epidermis, y las células del ectodermo que van a producir, digamos, sistema nervioso central, ¿sí? Y estas serían las fases iniciales de una migración, ¿sí? De estas células que son más bien indiferenciadas. En una fase ya o en un estadio más avanzado, en la cual el tubo neural ya está conformado, ¿sí? Estas células de la cresta neural siguen migrando, ¿m? Pero ya en función de la vía de migración que adopten estas células, van a tener, digamos, como la conformación de diferentes estructuras, ¿sí? La vía 1 va a dar origen a ganglios sensitivos, la vía 2, ¿sí? Perdón, la vía 2 a ganglios autónomos, la vía 3, ¿sí? Destinadas a originar tejidos no neurales, como los melanocitos. Perdón, esa es la vía 4, y la vía 3 sería una vía, por ejemplo, que va a originar las células neurales a nivel de las glándulas renales. Esto también es un resumen para mostrarles, digamos, desde una vista de tipo superior, ¿sí? Como hacia dorsal, a distintos niveles, ¿sí? Si nosotros cortamos en el proceso de neurulación, digamos, el embrión a distintos niveles, ¿sí? Podemos ver este tipo de corte, digamos, transversal, identificamos, ¿sí? Hacia anterior, todavía, ¿sí? La placa neural con el surco neural, ¿sí? Las crestas neurales y la notocorda, que sería la guía, ¿m? Y a su vez también, esto es, digamos, como en el punto 2, digamos, ya va como dándose una forma más tubular. En el punto 3, ya de alguna manera tenemos el tubo prácticamente cerrado, y hacia, digamos, en la zona media ya el tubo
completamente conformado, tenemos la piel y tenemos, digamos, las células de la cresta neural. Esto para poder ver, digamos, cómo de alguna manera el origen de todos estos procesos se da a nivel al nivel medio del embrión y avanza hacia anterior y hacia posterior. Bueno, yo creo que acá podemos cortar este video para que no se haga tan pesado y seguimos en un video, digamos, subsiguiente.